El mail ese. Ahí está, ahí me avisa que está grabando. Estaba por contar que tanto a nivel vital como a nivel profesional, eh, Leti, que es mi socia y mi pareja, y yo estamos en un momento de transformación. Hace poco más de un año que vivimos en España y no solo tiene que ver con que nos hemos mudado, sino también que un poco estamos cambiando la orientación profesional. En Argentina nuestra dedicación era 95% del tiempo a la arquitectura y un 5% al diseño de espacios de juego. Y eso justamente acá se dio vuelta. Estamos prácticamente diría, un 80% trabajando en el diseño de espacios de juego y 20% probablemente en arquitectura. Así que es un momento eh, muy interesante. También, digo, lo contaba un poco porque hay algo que se me hace raro de este momento, que es que no estoy ejerciendo permanentemente la docencia. Por eso cuando Ale vos me invitaste, me encantó porque es una forma de seguir en contacto con una actividad que me encanta. Yo siempre dije que ejerzo la docencia con pleno egoísmo, por el hecho de que el que primero aprende eh, soy yo. Y, y bueno, tener un rato como para seguir aprendiendo siempre es algo que se agradece. Así que gracias Ale. Eh, pero bueno, no me demoro más. En esta, un poco tomando el eje del seminario, que es un seminario en el que participé un par de veces y en algún otro paralelo que también dimos con Ale en Santa Fe, eh, en este trío de ustedes tienen forma y materialidad. A mí me parece importante acá meter uno en otro término en el medio que es la técnica, como ese conjunto de conocimientos y operaciones que justamente es en el que en arquitectura y diseño del mundo físico, construcción del mundo físico, es el que justamente permite vincular las dos, la materia como un elemento en bruto llevado a la forma diseñada o la forma arquitectónica, tiene necesariamente en el medio a la técnica. Entonces, para justamente hablar de estos dos extremos, que son materia y forma, me voy a concentrar un poco en hablar sobre la técnica. En cualquier caso, voy a arrancar primero voy a compartir pantalla un segundo y después saco. No sé cómo vamos a andar con el streaming, porque es un video, pero A creo que hay una ver, relación así como muy fuerte entre arquitectura y cine. A mí me gusta lanzar con un clásico, unos segundos de un clásico, como para montarme sobre eso para seguir hablando. Así que comparto, díganme si ven mi pantalla. ¿Ven? sí, ahí vemos la presentación. Vale, perfecto. Ahí voy entonces con la... No se escucha, ¿no? No se escucha, pero Bueno, vamos a intentar poner sonido. Bien, siempre falla algo, pero Ratatouille, este es Remy, el protagonista, está cocinando. Es muy linda la música, es una pena. Bueno, ¿querés mandarme el video? no te preocupes, son unos segundos. Y este es Anton Ego, el crítico infalible, el crítico despiadado. Remy, que es la rata, está cocinando. Yo supongo que todos la vieron.
pero igual lo relato, y va a hacer su evaluación impiadosa del menú de Remy con su libreta, como elemento de evaluación, y en el momento que prueba, es trasladado a su infancia, donde recuerda a su madre eh, dándole su plato de ratatouille, la comida también se llama ratatouille, ¿no? Y, y queda Antónego totalmente desmontado, desarmado, la lapicera, que es su elemento, el elemento portador de su autoridad como evaluador, cae al piso, porque él queda to- totalmente, totalmente perdido ante lo que acaba de saborear. Yo estoy por sentado que todo el mundo vio Ratatouille a esta altura del partido, pero como Todos la vimos, pues. todos la vieron, perfecto. Estamos en el rango de edad, porque mis hijas creo que hay alguna que ya no la vio, pues ya te dicen, viste, esas películas viejísimas. Y estamos hablando de una Y película bueno, que tiene, no sé, 15 años, 12 años, una cosa por el estilo. A mí me parece, sinceramente, me parece una linda forma de arrancar una charla porque ayuda a desarmar un poco las ideas. Pero realmente me parece una película sensacional, Ratatouille. Y sobre todo por esta relación que establece con la crítica. La pregunta sobre la que solemos trabajar cuando arrancamos algunas charlas con Leti es ¿qué tienen algunas creaciones, como el Ratatouille de Remy, que son capaces de evocar, de trasladarnos, de generar ese tipo de experiencias que no caben en las palabras, que nos transportan? Sinceramente yo no tengo la respuesta, no la vamos a encontrar durante la charla, pero a mí me parece importante que esa pregunta flote en el aire, eh, porque en definitiva es para mí, para Leti, que trabajamos juntos, eh, una pregunta que guía permanentemente lo que hacemos. ¿Qué hay? ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo podemos intentar producir ese tipo de experiencias? Voy a pasar a otro lado. Hoy estuve, bueno, indagando un poco en algunos artículos, pero llegué a la charla que impartió hace unos días Yuval Harari en el foro de Davos. No sé hace cuántos días exactamente, pero no hace mucho más de un mes. Eh, Se las recomiendo. Después les voy a pasar el link para que les quede, porque me parece que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, porque en definitiva, Yuval Harari en este momento está montado en una discusión que es central, que es cuál es el rol de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea, o más bien, más que cuál es el rol, cuál va a ser el posicionamiento de nuestra sociedad frente a la irrupción de la inteligencia artificial. Eh, Realmente no tiene desperdicio, aparte es un video muy cortito, después tiene en media hora ves la conferencia y el debate posterior. Pero me quedo con dos frases que me parecen fundamentales y que voy a, en algún sentido, parafrasear para charlar. Él dice, todo lo que está hecho de palabras va a ser asumido
por la inteligencia artificial. Incluso usa una palabra bastante incómoda, una expresión inglesa que es take over, que es, va a ser tomado, va a ser asumido. Me gustó la traducción asumida, pero es una expresión bastante difícil de traducir al castellano, pero es como que lo va a tomar la inteligencia artificial. Todo lo que está hecho de palabras será asumido por la inteligencia artificial. Si los humanos tendrán un lugar en este mundo, depende del sitio que demos a nuestros sentimientos no verbales y de nuestra capacidad para encarar la sabiduría, para encarnar la sabiduría que no puede expresarse con palabras. Lo que dice Yuval Harari es que hay todo un campo de la experiencia humana que no está contenido por las palabras. Lo que dice fundamentalmente es que la IA, en cuanto a manejo del lenguaje, va a sustituir a las personas. Y en el lenguaje, en el sentido del vehículo del pensamiento, ¿no? La IA ya puede, dice él, pensar que la mayoría de la gente, pero en términos de palabras. Lo que él rescata es que hay toda otra parte de la experiencia humana que no puede reflejarse en palabras, en la que la guía no puede entrar. Si continuamos, vuelvo a citar, si continuamos autodefiniéndonos en base a nuestra habilidad de pensar con palabras, nuestra identidad va a colapsar. Todo eso supone que sin importar de dónde seamos, nuestro país o nuestros países pronto enfrentarán una crisis de identidad. Estoy sacando cosas que son difíciles de entender si no se escucha la charla completa, pero sobre todo sobre esta última frase, la voy a parafrasear. Yo diría, si continuamos autodefiniéndonos en base a nuestra habilidad de pensar con imágenes, nuestra identidad proyectual va a colapsar. De todo esto se supone que sin importar de qué disciplina del diseño seamos, pronto enfrentaremos una crisis de identidad. La IA, como herramienta fenomenal que es, no sé ¿cuántos de los que están ahí usan IA cotidianamente? No, creo que mucho. Está. Sí, sí, Bien, bien. Es una herramienta impresionante. Aparte, la facilidad con la que se puede usar es asombrosa. Pero el problema está acá. Se está produciendo en todas las disciplinas del diseño y del diseño, sobre todo en las nuestras, el diseño de objetos, el diseño industrial, el diseño arquitectónico, una hegemonía de la imagen y de la imagen gobernada por la IA, que encima es hegemónica. Entonces, ahí es donde yo parafraseo a Yuval Harari, que si nos definimos por nuestra capacidad de manipular y de expresar el diseño solamente en base a imágenes, tenemos a las puertas una fenomenal crisis de identidad ontológica de lo que hacemos. No vamos a saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Nos exige desplazarnos a ese otro campo experiencial que no se puede expresar en el campo de nuestra disciplina, que no se puede expresar con imágenes. Y acá este librito, Las no cosas es un libro de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es como, no sé, los Rolling Stones de la filosofía. Incluso estuve en contacto últimamente con gente que realmente está trabajando en filosofía y uno habla de Byung-Chul Han y te mira un poco cruzado, como diciendo, bueno, estás leyendo folletines, digamos, pero no importa, no viene bien. Eh, Dice él, no hay en el libro electrónico la categoría del ejemplar.
¿no? Del elemento. La mano del propietario da a un libro un rostro inconfundible, una fisonomía. Los libros electrónicos no tienen rostro ni historia. Se leen sin las manos. El acto de hojear es táctil y es constitutivo de la relación. Sin el tacto físico no se crean vínculos. Y creo que esta idea del desplazamiento de lo visual a los otros campos experienciales, me parece, o sea, invitaría yo a que sea el, el eje que define el sentido de la actividad proyectual. Si nos quedamos en lo visual, ya digo, la crisis de identidad ya está planteada, no es algo que está por pasar, está pasando. Incluso en el manejo de información, en BIM, todo es un enorme ruido de cosas que nos está alejando de ese campo experiencial que nosotros, y solo nosotros, los encargados de diseñar el mundo físico, tenemos capacidad de manejar. No todo el mundo tiene capacidad de manejar, incluso en la cuestión de perder la batalla cultural frente a la imagen, estamos asumiendo la degradación del mundo físico. Nosotros, como arquitectos, como diseñadores, tenemos la capacidad e incluso diría la responsabilidad de darle un sentido más allá de lo visual a este mundo físico con el que nos toca cotidianamente trabajar. Bueno, y ahora sí, comparto vuelta a pantalla y lanzo Digo, un yo después, PowerPoint. Sí, ayer un poco lo dejé al borde del abismo, porque hiciste dar un paso al frente, digamos, las palabras introductorias. Hemos caído al abismo. hemos caído a la vida. Yo, bueno, nosotros somos, como los arquitectos, tenemos la capacidad de trabajar sobre algo que justamente la IA no puede. Eso es una ventaja para nosotros, una responsabilidad. Por el momento, la IA solo puede trabajar con palabras, con algoritmos, con lo intangible, con lo digital. Nuestro campo de trabajo es el otro. Entonces, eso a mí me parece que nos pone en una situación muy privilegiada. Difícil, difícil, porque justamente el discurso hegemónico es el abandono del espacio físico, del espacio público, del espacio arquitectónico, del espacio urbano. En ese sentido, yo creo que Matrix lo definió de una manera increíble, cuando la belleza, el disfrute, lo, lo sensorial solo estaba en el mundo digital. Cuando vos salías de la Matrix, bueno, estabas en un mundo físicamente, sensorialmente, completamente degradado. La comida no tenía gusto, no había luz, las ropas eran horrorosas. Yo creo que nosotros podemos plantear justamente desde lo que hacemos como arquitectos y como diseñadores una postura diferente respecto a eso. Y lo bueno es que nuestra actividad se centra en trabajar en ese mundo material, no en el mundo digital. Ahí digo, estamos en ventaja frente a a, a otros campos de trabajo. Pero bueno, no, tampoco me quiero poner en héroe ni nada, sino simplemente compartir esa primera reflexión porque me preocupa. Bien, como les decía, materia, técnica y forma. eh, y voy a trabajar sobre una idea que ya la dije mil veces, esta charla
se basa en charlas que ya Ale no sé cuántas veces la escuchó y no me gusta mucho repetirme, pero me parece que sirve como para base de trabajo para un seminario. La idea de que lo técnico no es algo ni frío, ni matemático, ni científico, sino que se basa en una actitud. ¿Qué es una actitud? Una actitud es una forma de posicionarse frente a la realidad. Y vamos a comentar de qué se trata eso. Este término Baukunst, lo habrán escuchado, es un término que proviene de la filosofía alemana, mm, y lo toma en los años 20, lo retoma en los años 20 Mies van der Rohe, cuando él decide como dejar de hacer arquitectura y volver a la idea de trabajar el Baukunst, que ya digo, es una palabra arraigada en la filosofía artística y constructiva alemana. A nosotros se nos hace difícil entender estas palabras que hay en alemán que tienen la posibilidad de combinarse y cambiar de significado. Se ha traducido como el arte de construir. A mí no me gusta esa traducción, porque al estar pegadas, Baukunst, Kunst es arte, Bau es construcción, es la construcción arte, la construcción elevada al rango de arte. Y en ese sentido, él, que es el que pone un tiempo antes de Mies la base de esta idea, habla del arte como la manifestación sensible de una idea. Entonces, entre arte, construcción y la construcción como una manifestación de una idea, me parece que se puede ir esbozando la idea de cuál puede ser el posicionamiento. Un posicionamiento en función de una idea, de una mirada sobre el mundo. Y la raíz de técnica, tecné, del griego, arte, oficio o habilidad involucrada en la producción de algo concreto, me parece que también es bien interesante. Reúne cuatro aspectos fundamentales la tecné. El conocimiento de los procesos. Fíjense que la tecné implica la producción de algo concreto. La producción, la poiesis, es crear algo material, un método y la unidad entre arte y oficio. En la tecné no había, pues estamos hablando de un momento muy primigenio de, de, del, del pensamiento y de la concepción del hacer humano, en donde arte y oficio no estaban separados. Eso me parece que es fantástico de la definición de Tecné. Arte y oficio como una misma unidad. Esa unidad de arte y oficio, en algún sentido, tiene en la arquitectura gótica un momento superlativo, un conocimiento técnico absolutamente imbricado, absolutamente fundido, absolutamente mezclado con el conocimiento artístico. En, el, en la cúpula de Santa María del Fiore, la teoría histórica pone el punto en donde aparece la figura del arquitecto proyectista, el arquitecto que puede preconcebir una idea para que después sea llevada adelante. Ese punto marca una bifurcación tremenda en términos de pensamiento proyectual, porque empieza a alejar cada vez más el ámbito del pensamiento, de la elaboración, de la locuración respecto de los ámbitos de la producción. Tal es así que
hay, o sea, en la historia de la arquitectura, la historia de la arquitectura admite como arquitecturas estos proyectos que ni siquiera fueron concebidos una, para su materialización. En estas arquitecturas utópicas, la, la idea de su producción, de su materialización, está ausente. Digamos, este es el extremo al que, yo incluso iba a decir al que ha llevado, pero que ha permitido en algún aspecto, también nos ha permitido esta posibilidad de separar, de escindir lo productivo, la real transformación del mundo material, del pensamiento proyectual, nos da la posibilidad de trabajar las dos cosas por separado y extremarlas. Pero en algún aspecto me interesan este tipo de producciones como las de la vanguardia rusa, porque si nosotros empezamos a mirar con detenimiento cierto tipo de matriz formal, morfológica, tienen en su esencia características que son propias de un modelo productivo. En este caso, claramente, características morfológicas propias de la producción industrial. O sea que en el extremo de máxima separación empezamos a ver que hay justamente actitudes que tienen que ver con la forma de concebir el proyecto, que vuelven, que revinculan con aspectos que tienen que ver con la técnica y con las formas de producir, de modificar el mundo material. En el Serpentine Pavilion de Sanaa, 2009, supongo que si digo cosas que sobreabundan me dicen, pero bueno, es un pabellón que se produce todos los veranos al lado de la Galería Serpentine, que es la que está allá al fondo, atrás del árbol. Se monta en el verano en Londres y se desmonta en el invierno, el pabellón de verano. Se va dando año a año a arquitectos, hasta los 2015 más o menos eran arquitectos siempre Pritzker, y en los últimos años han ido por caminos un poquito más alternativos. Este de Sana creo que tiene la característica fantástica de ir en el sentido absolutamente contrario de las arquitecturas utópicas de la vanguardia rusa. Es material, es 100% material, eso estuvo construido ahí durante todo un verano, y sin embargo, cuando lo miramos, esto es una foto, cuesta entender cómo es su construcción, cómo está ahí de pie. No hay espesores, fíjense, la cubierta esa termina en un espesor cero. No sabemos si tiene espesor, si no tiene espesor. La completa reflectancia de esa cubierta la transforma en algo completamente líquido. Es alucinante. Se podría hablar mucho de este pabellón. Yo lo investigué bastante en cuanto a su concepción estructural, a sus detalles constructivos. Es increíble, increíble. Fantástico el desarrollo tecnológico que hay para poder llegar a esa imagen arquitectónica, a esa forma arquitectónica tan inmaterial, tan ausente de materialidad. Y vamos a indagar entonces en esto que como estamos empezando a sospechar con estos ejemplos, tiene que ver con una forma de posicionarse, con una actitud frente al problema técnico. Este caso es un caso
que me parece que ilustra muy bien el problema que estoy comentando. Año 1925, la Revolución Rusa llevaba 6, 7 años eh, de, de desarrollo. Rusia, la Unión Soviética, estaba en un momento fundacional, con tremendos problemas, y en la exposición del año 25 eh, le toca a Melnikov diseñar el pabellón estandarte de la Unión Soviética. Lógicamente, había que poner de manifiesto esa visión de un mundo futuro, nuevo, utópico, distinto, que se estaba creando a partir de la revolución eh, de la Unión fundacional que dio inicio a la Unión Soviética. Y Melnikov aparece con este proyecto totalmente único para su época. Año 1925 no había nada proyectado ni construido que esté mínimamente en la línea de lo que propone este, este proyecto. Un proyecto que habla del dinamismo, de la diagonal como protagonista y lógicamente atado a, a un criterio de producción industrial. Estaba propuesto de base que la Unión Soviética iba a montarse sobre un proceso profundo de industrialización, de crecimiento industrial y desarrollo, y esos eran los valores que estaba reflejando, que tenía que reflejar este pabellón. Pero hay un problema concreto, y es que no disponen de material metálico para construirlo. Entonces, ¿qué se resuelve? Que el proyecto se mantiene tal cual es, pero se construye en madera. La foto es muy mala, pero me parece interesante traerla para cuando se desnuda ese proyecto, se ve, perdón, se desnuda esa obra, se ve que es una obra muy rústica y muy rudimentaria, construida con escuadrillas de madera. El punto es el siguiente: desluce, rompe la idea, se, se pierde el valor de la obra como manifiesto arquitectónico de ese momento revolucionario y fundacional de la Unión Soviética. Yo creo que no. Lo pregunto y me lo contesto, ¿no? Ustedes después podemos charlar, ¿qué les parece? Yo creo que no. Y justamente, ¿por qué no? Por la actitud técnica, por la forma en que Melnikov se planta, se posiciona frente al problema constructivo. Sigue estando de, de fondo esencialmente prevista, propuesta, la idea de una arquitectura nueva, pujante, del futuro, más allá de su específica concreción material. Y voy a seguir un paso más con esta idea para que lo vean. Más o menos por la misma época, un poquito después, fíjense que esto hace exactamente 100 años, ¿eh? Estamos hablando de la antigüedad, de la absoluta prehistoria ya, todo lo que ha pasado en la cultura, pero nos viene bien, no pasa nada, me parece que cierta intemporalidad está bien. Eh, Le Corbusier estaba fascinado con los productos de la industria, ¿eh? Los objetos que la industria de su momento podía poner en el espacio, podía materializar en el espacio. Y un gran
elemento de culto era el paquebote. El paquebote son estos grandes barcos previos a los transatlánticos. Fíjense que hoy por hoy parece algo muy antiguo y pasado de fuera de época, pero en ese momento, o fíjense el Bentley del año 20, fíjense que este diseño, a diferencia del paquebote, sí que tiene una característica intemporal. Yo siempre me pregunto por qué. ¿Por qué los clásicos, los coches clásicos, los autos clásicos, tienen esa pátina de intemporalidad? El auto bellísimo. Y lo pone de manifiesto en su diseño de la Bill Saba, que está, fíjense, está por cumplir 100 años. A mí me sorprende. Me sorprende por dos motivos. Que todavía estemos que sean elementos de discusión para la arquitectura 100 años después, mm, me dice, digamos, por una parte me preocupa, me parece que hay que pensar en actualizar el debate, pero por otra parte me parece que cierto anclaje de temporalidad está bueno también. No, nos ayuda a liberarnos de esta tiranía del último minuto. Y Le Corbusier intenta, fíjense sobre todo en la terraza, esas supuestas superficies tersas, como si fueran láminas de acero plegadas, como justamente la de los chimeneas o las proas de los paquebotes, o esas líneas alargadas de las ventanas. En cualquier caso, la Ville Savoye, hay que decirlo, es una obra muy rústica, muy primigenia, muy básica. Incluso constructivamente es una obra que tuvo enormes problemas. Cuando uno está por dentro de la obra, ves cosas que están dobladas, que están fuera de plomo, que parece raro lo que yo estoy diciendo, porque se supone que es la obra, y no, es una obra rústica, pobre en algún aspecto. Está construida con mampuesto y revoques, o sea que no tiene nada de tecnológico. De vuelta, el posicionamiento, la actitud frente a lo técnico como manifiesto, como idea, prevalece sobre el medio técnico disponible. Lo interesante es continuar viendo la experiencia de Le Corbusier. Esta es la unité de habitación de Marsella, y ver qué pasa con Le Corbusier cuando logra aunar su trabajo material con su trabajo proyectual. La Unité tiene esta cosa fantástica que es, por eso están estas fotos, van a ver que no hay ninguna foto general, porque está más que conocido el proyecto, pero tiene esta cosa táctil. La Unité de habitación se reconoce en el uno a uno, en la rugosidad del hormigón, en los colores de los pequeños cerámicos. Fíjense el trabajo, por ejemplo, que tiene de encofrado, un trabajo increíble. Todo es un detalle. Por más que es una obra masiva, es hormigón armado a la vista, pero todo está trabajado al centímetro. No hay acá, ya en este Le Corbusier maduro, no hay distancia entre esa concepción, ese manifiesto técnico y su capacidad de producción proyectual material. Y es alucinante. O sea, esto es un banco que hay en el piso donde está el espacio público, en el medio de la torre, y tienen insertas estas cerámicas sobre este alisado, una cosa tan preciosa, preciosa en el sentido de preciosismo, ¿no? De orfebrería. Este es el manijón de la puerta de Roncham. Para que ustedes den una idea, mira, habría que haberle sacado la foto con la mano, pero esto mide más o menos unos 70 centímetros por 50, ¿no? Eh,
Si uno quiere agarrar el manijón ahí en la parte media, no llega con la mano a darle la vuelta, ¿no? O sea que de diámetro debe tener unos 8 centímetros en la parte más angosta. Es enorme, es pesado y de una sola pieza. Este es el reboque de Ronchamp, que tiene, por otra parte, Ronchamp, lo hemos investigado mucho. Ronchamp da ahí la impresión de una obra masiva, una obra de mampuesto, y en realidad esto es un tabique que lo único que hace es sostener el reboque. De vuelta, el trabajo un poco ambiguo, si se quiere, entre lo perceptual y lo técnico. El estanque, este trabajo también sutil de encuentros y no encuentros entre los elementos de murarios y de cubierta, y el punto en donde eh, está expresada la maestría total de Le Corbusier en esta obra, es en el manejo de la luz como material. El, ya no es hormigón, metal, sino que es algo absolutamente etéreo e inmanejable como la luz. La foto estoy viendo que es malísima, pero quería, en tanto podía poner fotos mías. En esta cosa de la tiranía de la imagen, se nos está perdiendo la experiencia concreta. Ronchamp tiene lo que tienen para mí las grandes obras de arquitectura, que es absolutamente indescriptible si no estás ahí. Tiene lo que Peter Zumthor llama atmósfera, esa cosa que no hay forma de captarla en una fotografía. Estas son la suerte de chimeneas, campanarios que tiene, que hacen un juego como un poco gracioso, que parecen una boca y con dientes y una nariz y también son fantásticos. Le Corbusier maduro, entonces ya logra unificar esa concepción técnica con su concepción material y logra esta forma arquitectónica totalmente superlativa. Vamos a hacer así como muy rápido una suerte de juego que suelo hacer en esta charla, que es intentar ponerle un nombre a la forma en que distintos arquitectos se posicionan frente a la técnica, a distintas actitudes, digamos. Vamos a arrancar con descontextualización. Y para ir como muy atrás a lo que sería el inicio historiográfico de la arquitectura moderna, Joseph Paxton hace una gran operación de descontextualización técnica. Lo que él construye, que no era arquitecto, es un gran invernadero. Y al transformar la escala, la ubicación, el uso del invernadero, cambia para siempre la concepción de arquitectura. Descontextualización. Extrañamiento. Esta es una foto de Marcos López. No sé si lo conocen. Marcos López es un fotógrafo de 60 y algo de años. Vive en San Telmo y trabaja, esta producción se llama Pop Latino,
Y es un trabajo fantástico, a mí me encanta Marcos López. Un trabajo de extrañamiento, de hacer extraños objetos que son cotidianos. La forma en que usa el color, en este caso la exageración, la, la insistencia sobre algunos temas, nos, nos los sacan de contexto, nos lo extrañan y nos hacen producir el efecto. Y la primera obra de Basal y Lacaton, este dúo francés, tiene esta cosa que a mí me encanta, que es tomar la arquitectura, también son invernaderos, casualmente, eh, y reutilizarlos para, para arquitectura doméstica. Lo que tiene interesante, y por eso lo pongo en relación con la fotografía de Marcos López, es el extrañamiento de lo doméstico. Fíjense que pareciera ser que esta foto vino el fotógrafo, dijo, dejen todo como está, que yo saco la foto y me voy. Y estaba ahí la pileta de la piscina de lona, un sillón allá atrás con o sea, un poncho, un mueble de pino. En realidad, todo eso es una gran construcción discursiva que del mismo modo que hace Marcos López, que está enfatizando elementos propios de una cultura para hacérnoslo ver, también lo hace Basali Lacaton. Enfatiza esta estética del, del adosado, de la arquitectura efímera, pobre. Quizás a nosotros no nos llama tanto la atención porque en Argentina el corrugado, el metal a la vista es algo más propio de nuestro día a día pampeano, pero en el mundo europeo esto es algo totalmente revolucionario y sobre todo si como discurso arquitectónico dejamos toda esta cosa que habría que haber borrado, la pileta de lona, el sillón de PVC, la cajonera de pino, etcétera. Insistencia material. Shigeru Ban tiene una cosa fantástica que es tomar un material, que es el tubo de descarte de papel, y trabajar a partir de ahí todo. Entonces, Shigeru Ban tiene casas de papel, tiene gimnasios hechos con tubos de papel, tiene refugios hechos con tubos de papel, bueno, esta obra que ya es fantástica, que es el pabellón de Hannover. Estuve en esta, pero fíjate, estoy tratando de, hoy estuve a punto de borrar todo lo que yo no haya visto en directo, pero me pareció un poco mucho. Iban a quedar cuatro cosas, así que mejor lo dejamos. No, me quedaba sin charla. Pero estoy muy molesto con el énfasis en la imagen. La atmósfera de todas estas obras, esto tenía, si ustedes ven lo que se ve abajo, es como una suerte de cielo raso de tela, que por aquella rampa que está atrás, uno llegaba y bajaba, entonces quedabas metido por debajo de esa tela que estaba a unos 4 metros y por encima veías la bóveda que era toda de tubos de cartón. Fantástico. Insistencia material. Reformulación científica. Y acá lo traigo al maestro Eladio Dieste, porque probablemente esta es otra manera mucho más eh, rigurosa en su método de enfrentarse, de posicionarse frente al problema de la técnica. Lo que hace Eladio Dieste es inventar una técnica completamente nueva, que es la cerámica armada, y llevarla a su extremo de maestría. Y a partir de ahí genera una revolución estética.
Lo que concibe Eladio Dieste no era posible concebirlo antes, porque antes de Eladio Dieste no existía la técnica que le daba su posibilidad. Traje una sola foto, incluso en la charla dejé una foto por autor, pero bueno, lo que ha otorgado a la cultura arquitectónica y a la cultura material Dieste es total, es realmente de una riqueza y de una profundidad increíble. El artificio, y en esto no hay, artificio es una palabra rara porque suele tener una connotación negativa, artificioso, es algo que es en nuestra cultura suele tener esa connotación de algo malo. En cualquier caso, sería aquello que se hace sin real necesidad de hacerlo de esa manera y tiene la voluntad de mostrar destreza en lo que se hace. Y esa es un poco la voluntad de Rafael Iglesias, cuando él pone aquella mesa para comer que en realidad está sostenida en ménsula por unas tablas que están, en realidad están comprimidas por la losa, y eso evita que la tabla se caiga, se pueden poner perfectamente 4 patas de acero y la mesa queda suficientemente apoyada. Entonces, lograr o sea, realizar ese artificio es el que nos permite eh, tener un goce diferente de ese objeto, ¿no? Como la escalera acuñada, esta escalera está hecha sin un solo clavo y no tiene vinculación con el muro. También, un artificio que nos propone otra manera de hacer lo que siempre se hizo de una manera mucho más sencilla. Más simple, diría yo, más que sencilla. ¿Eh? ¿Te acordás? No sé, Ale, si te acordás de esa definición entre simple y sencillo. Yo no me acuerdo quién era que la hacía en el máster, pero sencillo es lo que ha logrado un grado de unidad en el pensamiento luego de mucha elaboración, y simple es lo que nunca tuvo elaboración. Esto quizás llega a grado de sencillez después de mucha elaboración. Iteración o redundancia, la obra de Gloria Cabral y Solano Benítez en el trabajo insistente, es algo similar a lo de Shigeru Ban, pero probablemente un poco más ampliado. Lo de Shigeru Ban tiene que ver con un elemento que es el tubo y el papel, y en esta redundancia hay quizás algo más de apertura. El centro de rehabilitación eh, no solo tiene las bóvedas, sino tiene pirámides invertidas, o sea, hay todo un desarrollo de la tecnología en esta cuestión de la iteración, ¿no? Del volver y volver y volver y volver recurrentemente sobre el mismo problema. Hay un cambio, una evolución. El resultado no es siempre el mismo cuando se iteraciona. Sofisticación. Yo estuve pensando hoy en dar la charla solo con imágenes de José Cubilla. Eh, Porque si hablamos de atmósferas, de lo que no está en las fotos, eh, lo de José Cubillas justamente tiene eso. El, yo tuve la suerte de estar en esta casa, de estar unos días en la casa. Eh, y hay una cuestión del silencio, de la relación con esos árboles, con ese jardín, con el olor, con la humedad, con el calor, el frío y el calor externo lo templado del interior de la casa, que es
absolutamente hermoso. El único adjetivo que se me ocurre, hermoso. Y hablo de sofisticación en el sentido de la sofisticación del pensamiento. Los materiales que usa José son sumamente sencillos, son ladrillos, mm, maderas en bruto, en grandes pedazos. Todo el piso, toda este suerte de plinto que tiene la casa está hecho con material de descartes, piedra de descarte de una cantera, y después es prácticamente la ausencia del detalle, pero no porque no pueda proyectar el detalle, todo lo contrario. Hay que tener un grado de sofisticación enorme del pensamiento para lograr conformar una arquitectura de esta calidad espacial casi sin detalles, o con una sencillez en el detalle en ese grado de elaboración. Fantástico. Yo creo que, digo, todo lo que estamos hablando se podría hablar solamente con la arquitectura de José Cubilla. Pero habría que ir a darla ahí, habría que pedirle prestada a la casa un par de horas y dar la clase en la propia casa. La estetización probablemente sea una posición, una actitud técnica totalmente opuesta a la de José Cubilla. Selga Ascano, esta pareja madrileña que trabaja, tiene una suerte como de fetiche con el plexiglas. Plexiglas es como acrílico, muy sesentoso, que siempre es amarillo, naranja, verde, de colores primarios, y hacen todo un trabajo de desarrollo a partir de esa estética. Y es muy interesante porque esa idea que pareciera ser una idea muy del diseño gráfico, muy desde la estética pictórica, si se quiere, requiere altas dosis de desarrollo técnico-tecnológico para poder ser llevada adelante. Estas son todas membranas EFT, hay unas concepciones estructurales elaboradísimas para poder llegar a estas arquitecturas. Entonces digo, la actitud y el posicionamiento frente a la técnica deriva en es lo que condiciona la relación entre materia y forma arquitectónica. Texturización material, voy a ir más rápido. Kengo Kuma trabaja esta idea de que el material produce una vibración óptica en donde termina desarmándose la unidad del objeto, produciendo una suerte como de caricia al ojo. Nunca estuve en una obra de Shigeru Ban, y esto, por eso trato de hablar con cuidado de esto. Incluso hice un estudio sobre una obra que no voy a mostrar acá, pero y un amigo mío estaba trabajando con Shigeru Ban en ese momento y me mandó, es un museo muy conocido, que es un museo, es un gran edificio a dos aguas, y él me mandó el set completo de fotos del museo, en donde estaban las que estaban generalmente publicadas y todas las que normalmente no se han publicado, no por malas, sino porque se salen de la concepción occidental del proyecto, del edificio, y son espacios muy bajitos, muy acotados, con unas iluminaciones muy raras. Eh, nada, Kengo Kuma es un caso muy particular. A mí me encanta, pero ya digo, nunca estuve en una obra de él en vivo y en directo, con lo cual hablo un poco entre comillas. Pero esta obra me parece fantástica. Es el Museo de Arte Popular en China, en donde esa vibración
del ojo se produce por este dispositivo técnico en donde son todos tejas. Las cubiertas son de tejas, pero las envolventes verticales también son de tejas, con un dispositivo muy elaborado, ya en lo que cuesta dejar esas tejas en el aire. Desnaturalización, esto para nuestra generación era, digo, generación mía, ideales, era, eran palabras mayores. Yo no sé si hoy quedan registros de que esta obra existió. Es una obra del año de los 2000 prácticamente, en una casa en Burdeos. Hay un documental sobre esta obra en donde la mujer que limpia la obra la cuenta que es imperdible, es muy divertido. La obra es fantástica, es una obra, en realidad lo que trabaja justamente es un espacio surrealista, ¿no? Donde arriba, abajo, qué sostiene a qué. Eh, en este caso, esa viga que se ve arriba, en realidad está sosteniendo al volumen que queda en voladizo. Entonces, hay una gran desnaturalización perceptual. Lo que realmente está pasando estructuralmente, eh, Rem Koolhaas se encarga de que nosotros no nos enteremos y que a nivel perceptual tengamos toda una serie de experiencias que son absolutamente por fuera o distintas de lo que en realidad está pasando, sobre todo a nivel estructural. Bueno, este esquema es un esquema que lo miré mil veces y tampoco logré entenderlo nunca, pero bueno, en no sé para qué, pero es eso, es hacer un juego como de espejos, que lo hace, incluso lo hace en reales juegos de espejos, hace Rem Koolhaas en sus obras. En el Educatorium de Utrecht, por ejemplo, que es una obra que sí conozco, eh, tiene muchas partes donde hay juegos de espejos, o sea, duplicación de los espacios por espejo, que era una cosa casi prohibida en la arquitectura de academia, y lo usa un montón, como una cosa así un poco para, yo creo que en un aspecto irreverente. La unificación es esta forma de trabajo con lo técnico en donde un gran gesto, un gran elemento arquitectónico explica o sintetiza el proyecto. Este proyecto ganó me sale el Pritzker, bueno, ya me va a salir el- El premio Mies. no, no el mío, es el otro, bueno, ya me va a salir, el inglés. Una obra muy, muy bella, resuelta con enorme simpleza. Es una gran cubierta de unos... hay una sola foto porque la idea no es explicar la obra acá, pero es una cubierta que tiene unos 80 metros por 300, enorme la obra, pero es una única cubierta. Entonces, es la cubierta la que explica todo lo que pasa en el resto del proyecto. Y digo, la idea, uno puede mirar un poco la obra de Gustavo Utrabo y va a encontrar ese mismo recurso repetidas veces. O sea, un elemento que unifica y resuelve por debajo, o sea, resuelve subordinadamente el resto del proyecto. Rivas. Arriba, exacto, gracias, Ale. El año pasado conocí esta obra y es tan fantástica como se ve en las fotos. Está en el donde es la Bienal de Venecia, eh, y tiene una cosa muy simpática esta obra, que es para producir este efecto como de nube de vigas, y fíjense que es realmente imperceptible el efecto por lo sutil, pero si ustedes ven, las vigas están interrumpidas, se cortan, y es porque se produce una inversión en los órdenes. No hay una estructura primaria y una estructura secundaria, como nos enseñaron de toda la vida,
sino que a veces la estructura primaria es la primaria y a veces la primaria es la secundaria. ¿Se entiende? O sea, la que está por abajo a veces soporta la de arriba y a veces la que está arriba soporta colgada la de abajo. Un recurso muy sencillo, pero exige poder poner patas para arriba lo que tenemos entendido que es el orden establecido de una estructura. Yo creo que con este terminamos. Poetización técnica, la obra de Smiljan Radic. A mí me parece que es de las cosas más desconcertantes que hay en el panorama contemporáneo. Primero porque él es desconcertante, no da conferencias, no, pues, lo que se publica es muy escaso. Entonces, ese aura de misterio hacia el estilo Indio Solari está muy buena, pero, pero si te pones sobre todo escucharlo a él es muy interesante, y cómo hay un trabajo poético de rescate de pequeños retazos técnicos para transformarlos en productos de diseño o arquitectónicos. Esta torre que después inspira otra torre, esta es una escultura que él hace con su esposa, Marcela Correa, después inspira una torre de comunicaciones en Chile, en Santiago, pero esos tensores de alambre que se ven están hechos con la misma técnica de los tensores de los alambrados. O en el espacio, en el Centro Cultural Nave, el rescate del circo, del elemento circense como elemento arquitectónico. Muy poético, pero muy basado en aspectos técnicos también. Y para terminar, esto es un hallazgo. Un día recorriendo Salta, perdidos en la montaña, no me acuerdo ni dónde estábamos ni dónde íbamos, paramos porque había, no sé, creo que un cerro con un caminito, ¿eh? Y abajo encontramos esto. Yo supongo que es un puesto para algún mercado popular, pero la conformación geométrica de esto es increíble. Es un pabellón que tiene un muro en L, que es el que se ve al fondo y allá pega la vuelta al fondo, una, una única línea de columnas, una única viga principal, vigas secundarias y un cañizo que hace de cubierta, pero eso está recompuesto en el extremo este que tenemos por delante por esta viga que está acá, que no sostiene nada, que está simplemente para recomponer un prisma virtual que está en ese lugar. Por supuesto que esto no tiene un arquitecto, acá no hay proyecto, no hay nada, es simplemente algo que aparece así de la nada con una potencia compositiva y constructiva increíble. Y acabamos entonces de decir descontextualización, extrañamiento, insistencia material, reformulación científica, artificio, estetización, sofisticación, texturización material, iteración, desnaturalización, unificación, inversión, poetización, rigor casual. Si uno, un poco, esto no tiene rigor, es simplemente para activar el pensamiento, pero me parece interesante pensar cómo estas distintas actitudes técnicas tienen más base en lo procesual o en lo material, o más base en el trabajo artístico o en el científico. Y estableciendo eso como categorías binarias, se pueden hacer estos cuatro cuadrantes en donde a mí lo que me parece más interesante de esto es cómo, en definitiva, los trabajos que van más por lo procesual y lo científico se mueven hacia lo material y artístico y quedan de alguna manera más, más vacantes los campos del trabajo material científico y procesual artístico. En mi mirada, no quiere decir que esto esté
profundamente chequeado, ni contrastado, ni siquiera discutido. Esto estaría, yo creo que sería interesante como para sentarse y ver qué piensa, qué piensa la gente sobre esto que puse yo acá. Y lo del rigor casual, esa arquitectura que aparece con tanta belleza y tanta potencia, quizás sea procesual, material y experiencial. Ahí no trabaja el proyecto, sino trabaja la experiencia directa. Y voy a terminar muy rápido. Perdón, ya, faltaba esto. Esta idea porque me parece que esto, por acá van un poco las conclusiones. Esto de la actitud, del posicionamiento frente a la técnica, digamos, una primera cuestión, una primera capa es que son selectivas, o sea, achican el campo de disponibilidad, son programáticas y son intencionadas. O sea, hay un recorte a voluntad, un recorte sobre la realidad que tiene que ver con una forma de posicionarse no solo frente a la técnica, sino frente al mundo, lo ideológico. Generan, requieren, pero al mismo tiempo alimentan una lógica propia de recursos y de sintaxis. Son argumentales y autorreferenciales. O sea, cuando uno ve la arquitectura de Sigerubán o de la Diodieste va entendiendo que son una autorreferencia en algún punto, se van alimentando de sí mismos. En ese sentido, estos posicionamientos, estas formas de mirar lo técnico, limitan el espectro de lo posible y al mismo tiempo crean un ámbito de posibilidades. No todo es posible con cada una de estas posiciones, de estas actitudes técnicas. Pero dentro de ese campo que se recortó y de esa forma de empezar a hacer, se genera un ámbito único y propio de posibilidades que solo se puede dar dentro de ese campo. Por eso generan un universo propio, por eso son tan identificables y tan ricas. Y la iteración, la vuelta y vuelta y vuelta sobre el mismo proceso, genera una radicalización conceptual, perdón, una radicalización procesual que es justamente donde a veces es más sorprendente cómo aparece lo creativo y cómo aparece ese aporte único a la transformación del mundo material. Nosotros somos PMAC y creo que tenemos algunos rasgos de posicionamiento. Eh, Hace mucho tiempo justamente nos extrañamos nosotros frente a esa arquitectura de los galpones pampeanos. Yo creo que también hay que decir que antes ya había cosas, sobre todo mirándolo a Gerardo Caballero, que trabajó mucho también sobre eso. Y sobre eso elaboramos mucho. Yo diría que casi el 100% de los proyectos que hemos hecho tenían de base esa mirada sobre esa insistencia, probablemente se podría llamar, sobre un problema técnico que era el galpón pampeano y cómo eso se podía transformar. Y no solo desde lo estético, sino también desde lo constructivo, o sea, desde la disponibilidad productiva, de quién lo podía construir, de qué materiales había. Y voy a mostrar en paralelo muy rápido, dos obras. Ese es el negro es nuestro estudio, La casita del árbol, de 2019, y el blanco es la hermanita, que es la casa albina, de 2024. Tienen la misma medida, miden 6 por 6 y están separadas del suelo 2,26 m y miden de alto 6 metros. O sea, caben en el mismo cubo. Eh, Dos entornos relativamente distintos, o sea, están en la misma zona geográfica, en las afueras de Santa Fe,
una metida en un ambiente muy verde, muy boscoso, y el otro en un terreno típico, terreno pelado, recién comprado. Eh, y en lo que decía de la indagación sobre las posibilidades productivas, la chapa viene blanca, negra, gris, roja y con mucha suerte verde y azul. Nosotros el azul nos parece horrible, está descartado. Verde no usamos nunca, no nos animamos. Rojo hemos usado y usamos casi toda la paleta menos azul que nos parecía asquerosa. Eh, y esta es la obra, no hay mucho más para decir. Eh, Una es abierta, el estudio es una obra muy abierta, nosotros somos así como medio desorejados y bueno, qué sé yo, no, no nos gustan ni las rejas ni las cosas muy cerradas. En esta nuestro cliente tenía una preocupación porque se pueda cerrar, porque es una casa de fin de semana, entonces tiene toda una cuestión de que la casa pueda cerrarse por completo, entonces es mucho más opaca, pero al mismo tiempo no queríamos que sea una cosa 100% cerrada, entonces manejar tamices sin comprometer una forma de aproximarse al problema que era desde lo metálico, desde lo terso, desde la continuidad de la superficie. La chapa corrugada o la chapa acanalada es un poco en nuestro caballito de batalla. Em, el estudio literalmente no se apoya en el piso. La casa albina tiene ese cubo 2 por 2 por 2 por 2 que tiene metido ahí adentro una cocina, un depósito y un baño. Se abre todo. Entonces había que resolver el contacto con el suelo de dos maneras distintas, siempre intentando que la llegada de los objetos al piso sea lo más sutil posible. Este es el interior del estudio y este es el interior de la casa albina. Ese es Fede Cairoli. Entonces, todo esto está. Hay que intentar más o menos hacer una arquitectura decente, pero después hay que llamarlo a Fede Cairoli para que saque la foto. Esa es la clave. En este mundo de dictadura de la imagen, Fede realmente te hace gala de lo que le pones adelante. Eh, y, el, y, y hay una necesidad muy importante de cuidado del detalle. Eh, pero un poco en este sentido de lo que les contaba de Joseto. O sea, en Santa Fe los perfiles metálicos se doblan. O sea, vos vas al corralón y el corralón y en Asindar los producen rectos. Pero cuando llegan al herrero y sobre todo cuando llegan a la obra, están doblados. Entonces, bueno, en algún punto el pensamiento proyectual y el detalle tiene que poder asumirlo a eso. No hay posibilidad de la perfección alemana, sino de la imperfección santafesina. Y eso también es parte de la aventura. Estas son mis hijas en el estudio, modelando para la foto. Eh, Acá faltaron, tendría que estar la hija de Lisandro, que es el cliente, eh, ahí subida. Pero también la idea es que, bueno, sea un interior lo más fluido posible. Acá hubo que meter una casa, en el estudio era más descomprometido eso. Eh, y el registro, y ese registro invisible, pero riguroso, que es la estructura. En los dos hay una matriz estructural muy, 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 muy precisa y muy ajerárquica. Eso creo que es algo que también me ha gustado mucho trabajarlo así. La forma en que estos
pequeños volumencitos se relacionan con el suelo, se, es posible gracias a todo un dispositivo estructural que no se percibe, que no se ve para nada, pero que está. Y esa cuestión del filtro de la luz y bueno, la relación con la naturaleza, el arriba y el abajo. Esta es la foto de la portada. Miren, esta tiene una cosa muy linda. Ahí, no sé si llegan a ver arriba la primer triángulo de lama, hay un hornero. Y cuando estábamos por terminar la casa, vino el hornero, dijo, che, lugar piola este, yo me mando, y empezó. Y claro, la casa blanca, 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 y el hornerito, y, y Lisandro me dijo un día, no, voy a sacar el hornero. Y se puso, intentó sacarlo, no pudo porque es un engrudo muy duro, y finalmente se impuso el hornero. Y lo bello de eso es que, en definitiva, termina siendo un elemento muy definitorio de la identidad. Nada más pampeano que un hornero participando. Así que quedó, se institucionalizó. Y, y las dos casitas nocturnas. Y me quedo para terminar, ahora sí, terminar con esta foto que me mandó Lisandro, el dueño de la casa, el día que creo que la inauguraron, que es una foto justamente no académica, no respeta ni un ángulo, y están el mate y las silletas, y está el cisne inflable. Eh, pero me parece que es lo más espectacular que tiene lo que nosotros hacemos. El momento en que los planos, los renders, las planillas de costos, las programaciones de obra, los contratos se desaparecen, y lo que toma protagonismo es la vida. Y de eso me parece que se trata esta aventura de diseñar y de hacer arquitectura. Y muchas gracias. Bueno, José, muchas gracias. Eh, Realmente siempre es un placer escucharte. Yo escuché varias veces, pero siempre la veo distinta, como pasan con estas cosas, como ver una película varias veces. No sé si quieren hacer preguntas o le dejamos ir a descansar a José. Ya para... Mañana tenés un plan familiar, me imagino. Llueve, está lloviendo a mares acá en Bilbao, así que si sigue ¿En así, serio? no, mucho plan, Qué no sé, raro. Eh, pero Bueno, no, en serio, si tienen alguna consulta o algo, seguramente es mucha información clasificada de una manera muy particular y muy personal. Entonces también en ese sentido se hace difícil procesarla. Siempre me pasa lo mismo, como que empezás a decir, pero yo pondría esta obra acá, empezás a como a dudar un poquito de las clasificaciones, empezás a generar polémicas. Yo un poco les anticipaba a los chicos que, a diferencia de mi charla de ayer, que era como más eh, verborrágica en el sentido de que más vomitada de la manera, que esto es mucho más procesado, como son ustedes, mucho más ordenado, mucho más riguroso, y en ese sentido me parece que el equilibrio está bueno para entender de qué hablamos cuando hablamos de esta relación entre la forma y la técnica o la materia, bueno, la técnica. Eh, bueno, no sé, ¿lo liberamos? No, a mí se me ocurre preguntar si puede categorizar estas últimas obras, las propias, ¿no? Porque Buen en la punto. categorización de las obras hay no, una no, cuestión. no veo el que pregunta, pero no pasa nada. Está escondido fuera de cámara. El voz en off. Pará, pará.
No pasa nada. Ah, había más gente, había más gente. Hola. Eh, No, porque esas obras, y no sé si se puede categorizar, las mías, entran dentro de la categoría. yo creo que eso les toca a ustedes. Eh, yo sí, algo que me agrada es, yo creo que en algún aspecto fue una suerte y en algún aspecto una cosa muy buscada, que es haber podido trabajar esta cosa de la insistencia. Hay una frase que, no sé, viste esa frase que aparece yo escuché que era de Enrique Miralles, pero no me consta, ¿eh? Pero me gusta la frase, que es que todo proyecto arranca donde terminó el anterior. O dicho de otra manera, que siempre estamos haciendo un gran proyecto, que es como un pensamiento propio, ¿no? Eh, y a mí eso me agrada. Me agrada. Hablo un poco en pasado cuando hablo de arquitectura, pues digo, en este momento estamos trabajando otro campo proyectual muy distinto en términos estamos produciendo, proyectando juegos. Eh, y, pero siempre esta cosa de que el pensamiento es un metapensamiento. No es que voy a cada obra o a cada proyecto a trabajarlo desde la nada, a ver con qué salgo acá, sino que en el día cero uno va volcando estas preocupaciones que tiene que vienen más de lejos. Y eso un poco tiene que ver con esas conclusiones que yo ponía, ¿no? O sea, son procesos que se van autorreferenciando y al mismo tiempo reforzando. Em, yo creo que, por ejemplo, una cosa que a nosotros siempre nos pasó es que éramos em, que nos hacía raro lo del ladrillo. Mira lo que te digo. O sea, para un arquitecto. Entonces, a partir de esa relación extraña que tanto Leti como yo hemos tenido con el ladrillo, y a partir de muchas experiencias que hicimos justamente acá en Bilbao, trabajando en proyectos muy gordos, en donde se trabajaba con mucho metal, mucho revestimiento de chapa, creo que reencontrarnos con esa arquitectura que yo la verdad es que siempre le había pasado por al lado y no le había ni mirado, que es el galpón de campo, eh, nos permitió eso, pensar y repensar y repensar y repensar. O sea, galponcito hemos hecho de mil formas. Hemos hecho y hemos pensado. Hay algunos hechos y algunos no hechos. Y entonces no sé, pero sí, digo, me agrada esa cosa que ha habido suerte, hemos decidido hacer así, de intentar siempre elaborar más o menos el mismo problema y ver hasta dónde se podía llegar. Cierta cosa de insistencia, digo, dentro de lo que, si se le pudiera poner un nombre. Pero no sé, este, como para... es difícil mirarle ponerle nombre al proceso de uno, más gracioso ponérselo al de otro, más fácil también, más descomprometido. Es mucho más fácil verlo, sí. Claro, en el de otro, viste, vos agarrás y tomás un tema, te agarra ese y te dice, flaco, te Claro. dejaste a la mitad de las cosas afuera. Mirá lo que me está diciendo. Yo creo que por eso funciona mejor cuando uno lo pone en otro, porque de esas cosas como de desnaturalización, descontextualización, esos nombres, me parece que uno podría hacer después el camino inverso, decir, bueno, ¿qué pasa si yo arranco un proyecto trabajando desde descontextualizar algo o desde texturizar un objeto arquitectónico y transformarlo en textura, eh, etcétera, Sí. ¿no? El También puede ser chiste va por ahí. que sea más fácil también porque uno
cataloga de alguna manera un producto terminado, en el otro caso, y no un proceso. Vos creo Claro, que y no algo donde estás vos muy estás metido con el comprometido. proceso. Sí. Claro. No, incluso también te digo, te pasa que si vos tomás alguno de los arquitectos que yo tomé, por ejemplo, Basal y Lacatón, no están haciendo más eso. Las Ah, últimas obras de Basal y Lacatón van, o sea, tienen que ver con esa primera obra. No es que están en otro tema, pero no es tanto la descontextualización, sino que es más la cosa ellos, de esa cuestión de los invernaderos muy rústicos, se quedaron con lo no terminado, sobre todo. Entonces son arquitecturas como muy eh, sin terminaciones, con muy bajo nivel de detalle, pero no siguieron con esa cosa que habían hecho alguna serie al principio de trabajo sobre los invernaderos. Entonces, bien. creo Bueno, que terminamos. excusas para, excusas para poder hablar sobre todo el punto de que a mí me parece que lo más importante es que hay que ser ideológico sobre cómo uno se planta en lo técnico, porque en definitiva lo técnico es como un gran filtro por el cual uno pasa lo material para darle forma. Entonces, si nos creemos el verso de que lo técnico es algo quirúrgico, algo que está en libros de detalles y qué sé yo, nos perdimos la película automáticamente. El, cómo uno meta las cosas en ese motor que es el motor de lo técnico y cómo uno se posicione frente a eso, es lo que nos va a permitir ampliar el campo de explotar más el campo de lo material. Sobre todo teniendo en cuenta aquello que dije al principio. El campo de lo material es un campo sobre el que podemos actuar y que por el momento la IA no puede. Entonces, hay que encontrar cuáles son esos aspectos de la experiencia concreta, la experiencia tangible que podemos explotar mejor a partir de trabajar lo técnico. Nosotros ahora estamos trabajando con una empresa que trabaja solo en madera. Entonces, de Solo, golpe pasamos de perdóname, trabajar ¿eh? perdóname, solo, ¿en qué más En trabaja? madera, Ah, solo madera. Entonces pasamos del mundo metal al mundo madera y, y, por ejemplo, la madera tiene una cuestión que es alucinante, que es el olor, el aroma. O sea, es tremendo. bueno, ustedes con Entonces, el pabellón Chispa habían ya explorado un poquito. ahí habíamos metido un poquito la cuchara en el tema, sí, sí, justamente, bueno, ahí, viste, lo enganchábamos con lo sistemático, o sea, pasamos de lo sistemático metal al sistemático y quizás ese es el punto de conexión. Eh, porque en esa vamos, en eso estamos siguiendo, ¿no? Pero de una. Eh, pero bueno, el descubrimiento de eso, del olor, de la sensación del calor, de la temperatura que tiene la madera, desde ya que es un material muchísimo más noble que el metal. O sea, tiene toda una serie un espectro de- de registros tangibles que, que el metal diría que el metal termina siendo un poco como, no sé, como abstracto. Sí, No es lindo tocar metal, sí, sí, es sí. agradable. Bueno, José, Bueno, tengo vale. que pasar. Ale, Eh, vos te hago una pregunta fuera de sí. programa. Puedes dejar de grabar. ¿Cómo? Puedes dejar de grabar. Así te hago una pregunta Ah, breve. Después me tenés que contar. pará, pará. Ahí está, vamos a